Los testigos de Jehová es el tema que vamos a estudiar hoy. Para esta temática quise irme a una fuente lo más fidedigna posible, lo más autorizada, si podría ser, de los mismos testigos de Jehová. Y para tal fin me fui a su propia página, jw.org, para de allí poder considerar sus fundamentos, de hecho, estudiar su declaración de fe y algunos puntos vamos a tocar porque es tan extenso el tema que no podríamos en una sola hora, en una sola jornada bastante breve de tiempo, poder explicarlo con propiedad. Pero sí, la información aquí que vamos a contrastar con nuestras Biblias emana de jw.org. Y vamos en ese sentido a su declaración de fe. Y dentro de esa declaración de fe vamos a ver algunos aspectos, los primordiales. Hoy les adelanto, no vamos a hablar de algunos argumentos que suelen usarse para en un momento dado cuestionar a los testigos. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la transfusión de sangre. No vamos a hablar sobre que ellos no celebran los cumpleaños, no vamos a celebrar sobre si ellos dicen que no es la cruz, sino simplemente un madero vertical. Esos puntos no porque tengan, o no porque no tengan validez más bien, sino porque creo que es necesario que nos vayamos a los puntos medulares donde a veces nosotros no nos movemos con libertad, con mucho conocimiento y que son los fundamentos de ellos, los innegociables para ellos. Vamos a la declaración de fe y en ese sentido, primero ellos aseguran lo siguiente, textual de su página, de su propia declaración de fe que aparece en la web. Dios, adoramos al único Dios verdadero, el Altísimo y Creador de todas las cosas. Su nombre es Jehová. Salmos 83, 18, Revelación o Apocalipsis, como lo conocemos nosotros, 4:11. Él es el Dios de Abraham, Moisés y Jesús. Y aquí citando los versículos donde se habla del Dios de Abraham, de Moisés y de Jesús, me pareció muy pertinente este aspecto, es el Dios de Jesús. ¿Por qué hablan del Dios de Jesús? Porque inmediatamente debemos que estar conscientes que ellos no igualan a Dios, a Jesús con Dios. Y en Juan 20:17, que ven aquí, y vamos a ver algo muy interesante. Me tomé también la libertad de colocar la traducción del Nuevo Mundo, porque también esto es necesario saber que ellos tienen su propia traducción, su propia Biblia, y nosotros tenemos más de una traducción como referente. En este sentido vamos a usar la Reina Valera 1960, pero sabemos que tampoco es un error doctrinal ni para nada, por supuesto, leer otras versiones. Hay muchas otras versiones y de esta escogí la Reina Valera 1960. En Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ellos toman este versículo, palabras más, palabras menos, para sustentar que efectivamente Él es inferior. Él no tiene la misma deidad que Dios. Pero en ese sentido, tenemos que estar muy claros. Jesús era hombre en la tierra y tenía las limitaciones de hombre sin dejar de ser Dios. Y nosotros cuando estamos leyendo las escrituras tenemos que discernir cuándo Él habla como hombre, cuando vive como hombre y cuando habla como Dios y cuando vive como Dios. Sobre todo cuando Él habla como Dios, cuando se refiere a sí mismo. Normalmente lo que Él refiere con sabiduría proviene de su deidad. Y por supuesto, cuando actúa como hombre, al tener sed, al tener hambre, al cansarse cuando caminaba, por ejemplo. Pero cuando actuaba como Dios con un cuerpo humano y hacía milagros y leía incluso los pensamientos de los hombres, cuando tenía en ese cuerpo humano manifestaciones de su deidad. Aquí en Juan 20:17 parecerá que Jesús solamente es un hombre, pero vamos a Mateo 22, del 41 al 46, y dentro de esto, bueno, aquí lo tenemos el panorama, pero vamos a ver un versículo que le vamos a prestar atención, que es el 44. Pero desde el 41 dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David.
Él les dijo, pues como David en el espíritu me le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le dijo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. A mí me llama mucho la atención que en el versículo 44 de Mateo 22, en la versión, en la traducción del Nuevo Mundo, los testigos dicen y leen, estudian lo siguiente a diario, cada vez que quieran estudiar ese pasaje. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Y en la Reina Valera dijo, él dijo el Señor a mi Señor. Aquí obviamente quieren distinguir Jehová, el Señor. Y en Reina Valera es Señor a mi Señor. Pero para esto vamos al arbitraje de la versión griega. Y en el Señor a mi Señor se usa el mismo término, curios, cuando el Señor le dice a Jesús. Cuando Jesús y el Señor aquí son distinguidos, ¿qué resulta? Que se usa el mismo término. O sea que aquí habría una contradicción para la versión de testigo de Jehová, porque Jehová le dijo a mi Señor, tratando de distinguir, pero en el original griego resulta que se usa una palabra con el mismo significado, curios, lo que iguala a Jesús como, como a Dios, como al Señor. Y vemos que curios es suprema autoridad, es decir, como sustantivo controlador, por implicación Señor, como título de respeto. Que ellos hagan la distinción entre Jehová le dijo a mi Señor, no quita que en su raíz original en el griego se usara curios para los dos términos. Seguimos en el Salmo 110, 1, aquí de hecho se habla se hace la alusión, porque cuando leímos el versículo anterior, se hacía alusión al Salmo 110.1. Y en el Salmo 110.1 vemos que efectivamente dice la traducción del Nuevo Mundo, Jehová le declaró a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus pies como banquillo para tus pies. A tus enemigos, perdón, como banquillo para tus pies. Reina Valera, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero la acepción Jehová y la acepción Señor, al final de cuentas, como sale en el Salmo 110.1, en su original, es Adón. Adón es amo y Jehová Señor. Al final de cuentas, si Jesús no fuera el mismo que Dios, no podría ser amo, porque amo es quien tiene el control. Más bien sería, dice el esclavo, dice el sujeto, el siervo a su Señor. Y aquí Jesús nunca es tratado como sujeto, como servidor. Le servía al Padre, por supuesto, pero era amo. Y aquí vemos la similitud o más bien la igualdad perfecta entre Dios y Jesús, como Dios. En Apocalipsis 11:15 vemos también y versión Nuevo Mundo y Reina Valera. Vamos a leer en Reina Valera. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, aquí vemos que ellos efectivamente tienen unas palabras muy similares, pero interpretaciones completamente contrarias. O sea, para ellos debe ser bastante confrontacional el hecho de que diariamente o cada vez que quieran leer Apocalipsis 11:15 verán que el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de Jesucristo. O sea, evidentemente el reino no puede ser compartido. El Señor no va a compartir su gloria, sino consigo mismo. Y cuando decimos de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué Él comparte y no dice que es el reino de Él y de todos los ángeles? Los ángeles le sirven, pero es el reino, la supremacía como amo de parte del Señor y Jesucristo, que al igual son la misma persona. O sea, son dos personas de esta Trinidad, la otra es el Espíritu Santo, pero que al final son lo mismo. En Hebreos 10, del 12 al 13, nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice en la traducción Nuevo del Mundo, pero este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados y se sentó a la derecha de Dios, y desde entonces está esperando que se ponga a sus enemigos como banquillo para sus pies. Aquí punto que podría ser a favor de ellos es que en el original griego no se dice pero Cristo, sino se dice este. Pero este ofreció un santo sacrificio. Pero también aquí hay una regla lógica de la redacción, y es que
Si, por ejemplo, el capítulo está hablando de Cristo, no voy a mencionar a Cristo a cada minuto. Si yo hablara, por ejemplo, y Ramón Morales comió esta mañana y desayunó abundantemente, y después Ramón Morales salió a lavarse las manos, a cepillarse los dientes, y Ramón Morales después hizo ejercicios, y Ramón Morales, o sea, sería un absurdo, más bien, Ramón Morales, mi nombre, pues, desayunó, luego fue al baño a lavarse las manos, a lavarse los dientes, luego se decidió, como no, al susodicho a hacer ejercicio. O sea, está implícito que aunque no diga Cristo en el versículo, en su versión original, habla de en un capítulo que hace completa referencia a Jesucristo. Bien, Jesús, vamos a ver qué dice la declaración de fe de los testigos de Jehová acerca de Jesús. Jesús, seguimos la enseñanza del ejemplo de Jesucristo y le damos honra porque es nuestro Salvador y el Hijo de Dios, tal como dice Mateo 20, 28, Hechos 5, 31. Esto demuestra que somos cristianos. Sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso ni apoya la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver cómo ellos lo tratan de sustentar con Juan 4, 14, 28 y vamos a ver cómo lo podemos refutar. En Juan 14, 28 dice, habéis oído que yo os digo, repito, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, hoy habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ellos dicen, oyeron que les dije, me voy y volveré a ustedes. Si me aman, les alegraré que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Nuevamente, ¿quién es el que iba al Padre? Jesús iba a abandonar su cuerpo humano porque él era hombre en ese momento y ya resucitado, iba al Padre, ciertamente, iba al Padre, pero cuando aquí ellos aseguran esto, primero, el que regresa al Padre no quiere decir que no sea igual a él. El Padre mayor es que yo, por supuesto, porque él está sujeto a una naturaleza humana. Esa naturaleza humana no le permitía, o más bien contenía, limitaba en muchos sentidos la deidad de Jesucristo. Por eso es que él, vuelvo y repito, tenía hambre, tenía sed. Pero vamos a ver, bueno, hasta ese punto ellos podrían decir, tenemos un punto que rebate o un argumento que rebate. Pero sí, en Juan 14, el versículo 11, vemos que él dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Es por eso que ellos dicen, créanme que cuando les digo que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo, y si no crean por las obras. Ellos, para tratar de diferenciar, dice, es que está en unión con el Padre, como nosotros podemos estar en unión con nuestro Padre cuando estamos orando, pero sin dejar de ser humanos. Pero aquí Jesús habla de algo mucho más intrínseco, o mucho más también cerrado, o que lo hace más similar al Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy en el Padre. No estoy en unión, yo soy en el Padre. Y les digo, ustedes, por más cristianos devotos que sean, ustedes no son en el Padre, están en comunión con el Padre. Vamos a seguir argumentando en este sentido con Biblia en mano. Y aquí hay un versículo que es muy recurrente en estas discusiones, estas apologéticas a favor del cristianismo y ellos a favor de su doctrina como testigo de Jehová. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así lo vemos en la Reina Valera. Pero ellos, sin embargo, dicen, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Un Dios en minúscula. Un Dios, una creación, algo que vino después. Sin embargo, en el original griego, no es un Dios con minúscula, es Zeus, la divinidad suprema. El verbo es la divinidad suprema y dentro de esto también muy importante tener claro, solamente hasta donde yo estudié, solamente la traducción del Nuevo Mundo tiene esta acepción, o más bien esta forma de escribir o de cerrar el versículo 1, un Dios. Me tomé el trabajo con mucho cariño de leer, buscar como unas 10 traducciones, 10 versiones de la Biblia en español, como 8 o 9 en inglés también, no es que hable inglés, pero lo poquito ahí que uno puede manejar, y en ninguna decía un Dios, solamente en la versión de ellos.
solamente en esa versión. Y otra versión que no encontré, que también es bastante discutible, que es la de Johann Greber. O sea, leí referencias donde se hablaba de que en la versión de Johann Greber se hablaba de que Jesús era, o el verbo era un Dios. A pesar de referencias de autores muy serios, no pude encontrar, no he podido dar con esa versión, pero sí me parece bastante discutible porque si uno ve la trayectoria de vida de Johann Greber y que él hace esta traducción, no cuando fue sacerdote católico, sino cuando en evidente apostasía se hizo espiritista y escribió libros de espiritismo, y como él mismo confesó en sus memorias que en uno de sus libros que él escribía bajo el influjo de un espíritu que le decía, estos versículos no son así, ahora son así. Entonces también podemos tener una referencia dudosa. No estoy diciendo exactamente, aunque muchos aseguran que ellos copiaron lo de Johann Greber, pero si solamente ellos coinciden con Johann Greber, que hace esta aseveración y su referencia son voces ocultas que le dicen que todo el mundo está equivocado menos él, ahí esa similitud no les conviene a ellos. En Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y a ellos aseguran lo siguiente en su versión. Todas las cosas llegaron a existir por medio de él y sin él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Palabras más o palabras menos no pueden negar que en efecto todas las cosas por él fueron hechas. Por medio del Señor Jesús fueron hechas todas las cosas y en él se sustentan todas las cosas. Juan 4, del 6 al 7, dice, aquí me gusta esto, antes de esto voy a poner en contexto. Muchas veces ellos tienen el problema de decir es que Jesús era hombre, pero en este pasaje de la Samaritana vemos cómo Jesús es hombre con las limitaciones de hombre, pero cómo manifestaba la deidad de Dios, cómo tenía los atributos de Dios, cómo rápidamente pasa de un estado al otro, porque es hombre y es Dios. En Juan 4, del 6 al 7 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí vemos un Jesús que tiene sed, que se cansa, que de hecho estaba esperando por alimento porque tenía hambre. ¿Cómo va a ser Dios? En los versículos 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Luego, cuando seguimos leyendo, ella se da cuenta que no es el profeta nada más, que es el Cristo. Y ella se levanta de su silla, o más bien, sí, el lugar donde estaba, perdón, de su silla. No había sillas ni banquillos en ese lugar. Pero se levanta, deja su cántaro, no por el hombre que tenía sed, no por el profeta que ella estaba percibiendo, sino porque descubre que es el Cristo. En esto creo, me parece que el problema es que mientras que los testigos de Jehová solamente vean al hombre o al profeta, no se van a levantar a anunciar al Cristo. Vemos, pero volver al punto inicial de esta referencia, cómo Jesús siendo hombre, sin embargo, no estuvo limitado por su condición humana y tenía el discernimiento, o sea, conocía los pensamientos de Dios. ¿Quién es el que conoce todos nuestros pensamientos? Dios, ¿verdad? Antes que los digamos o aunque queramos parafrasear, ocultarlo, Él lo conoce. Vamos aquí también estábamos en Juan 4, ¿verdad? Vamos aquí a Apocalipsis 1, del 4 al 8. En Apocalipsis 1, del 4 al 8 dice lo siguiente, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz para vosotros, del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, para ir al fondo del asunto. En el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega. Perdón, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Me llama mucho la atención porque en la versión del nuevo, en la traducción del Nuevo Mundo, dice así, en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene el Todopoderoso. Primero aquí hay un problema, que cuando leemos Apocalipsis 1, vemos que quien se presenta es Cristo. Cristo está hablando. Así que obviamente quien sigue refiriéndose, quien sigue hablando es Jesucristo. Aquí ellos insertan, dice Jehová Dios, como que Dios abruptamente, sin invitación y sin aviso y sin que hubiera una clara
y eficiente narrativa de Juan, dice Jehová Dios. Al final de cuentas, dice el Señor, viendo que es Jesús quien está hablando, significa, o es más bien en su raíz griega, curio, suprema autoridad. Controlador, por implicación, Señor, como título de respeto. Vuelvo y repito, aquellos insertan, dice Jehová Dios, sin embargo, vemos que durante todo lo que es Apocalipsis, quien lleva la tutela, quien envía a los ángeles, quien anuncia todas estas cosas, es Jesucristo. Isaías 9:6, aquí ellos no pueden negar lo que dice sobre el Mesías prometido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ellos también coinciden en lo mismo. O sea, este niño se le llamará por nombre maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ni el Señor Padre hubiera permitido que al Hijo se le llamara Dios, ni el Señor Jesús hubiera permitido que no se le llamara a Dios si no fuera cierto. En Isaías 43, muy interesante, aquí ya vemos un panorama profético y su cumplimiento. En la traducción del Nuevo Mundo dice Isaías 43, la voz de alguien grita en el desierto, despejen el camino de Jehová, hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. En Isaías 43, Reina Valera dice, vos que clama al desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ambos coinciden que es Dios el que llegará al hombre. Vamos a Juan 1:23, traducción del Nuevo Mundo. Él contestó, yo soy la voz de aquel, repito, perdonen esta enredada. Él contestó, yo soy la voz de alguien que grita en el desierto, hagan que el camino de Jehová quede recto, tal como dijo el profeta Isaías. Reina Valera, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En ambas versiones, ¿qué se está anunciando? A Cristo. Se anuncia a enderezar el camino del Señor. Aquí se está anunciando que el Señor mismo sería quien llegaría al hombre por medio de Jesucristo. Pero vamos a poner esto más fundamentado, vamos a darle más fundamento, más letra a esto mismo. Isaías 35:4. Esto es interesante, interesantísimo. Díganle a los que sienten angustia en el corazón, sean fuertes, no tengan miedo. Miren, su propio Dios vendrá con venganza. Dios vendrá con castigo, Él vendrá y los salvará. Traducción del Nuevo Mundo. En la Reina Valera dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando se profetizaba que Cristo vendría y que Él vendrá nuevamente, eso también es un hecho, Él se refiere en ambas traducciones a Dios mismo. Dios mismo vendrá. Y si es Jesucristo, es Dios. En Zacarías 11, del 12 al 13, interesante, traducción del Nuevo Mundo. Entonces les dije, si les parece bien, denme mi salario, pero si no, quédense con él y me pagarán mi salario 30 piezas de plata. Después Jehová me dijo, arrójalo en el tesoro, el magnífico precio con el que me valoraron. De modo que tomé las 30 piezas de plata y las arrojé en el tesoro de la casa de Jehová. El versículo 13, pues vamos de Zacarías 11 en Reina Valera. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿A quién fue que se vendió por 30 piezas de plata? Fue a Jesucristo, igualando aquí cuando dice Jehová, porque también dentro de eso él fue comprado, fue Jehová que fue comprado por 30 piezas. Judas lo vendió, fue a Jesús mismo. O sea, igualando a Jehová con Jesucristo. En 1 Juan 5, 19 al 20. Vamos a Reina Valera, 1960. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ellos en su versión dicen en el versículo 20, y estamos en unión, vamos a ver esta parte aquí, le estoy señalando con la flechita, ¿verdad? Y estamos en unión con el que es el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Bien, estamos en unión con el que es verdadero
trata de hacer distancia con estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Como algunas palabras tratan de quitar o más bien separar a Dios Padre del Hijo. Tratan de quitarle esa igualdad. Tito 2:13, interesante. Reina Valera 1960, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí ellos a través de la coma tratan de distanciar, mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando al final de cuentas, cuando vemos Apocalipsis, es evidente que quien viene es Jesucristo como el león de Judá. Éxodo 3:14. Traducción del Nuevo Mundo. Así que Dios le contestó a Moisés, yo seré lo que yo decida hacer, y añadió, esto es lo que tiene que decirles a los israelitas. Yo seré, me ha enviado a ustedes. Reina Valera, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió a vosotros. Aquí estoy hablando referencia porque sobre todas las cosas, Jesús hablaba de sí mismo como el yo soy, con las mismas palabras del Padre. En Juan 8:24 dice, traducción del Nuevo Mundo, por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy quien digo ser, morirán en sus pecados. Reina Valera 1960, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos, para hacer distancia nuevamente, dicen que yo soy quien digo ser. Pero vamos a la raíz griega, porque esto vuelvo muy eficiente arbitraje buscar la traducción original. Yo soy es hayá, existir, llegar o llegar a ser. En Juan 8:24 se usa la palabra, esto en su original, perdón, en el Nuevo Testamento, pero en el griego del Nuevo Testamento, en Juan 8:24 se usa la palabra ego e mí para decir yo soy. Yo soy, no lo que yo digo, quien digo ser. Que yo soy quien digo ser, no. Yo soy. Vamos a ver el otro punto controversial, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, esto es literal, copy-paste de la declaración de fe de los testigos de Jehová. El Espíritu Santo de Dios es su poder o fuerza en acción. Miqueas 3:8, Lucas 1:35. Cuando Dios envía su espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad. Salmo 104:30, 139:7. Vamos a usar sus versículos para ver cómo dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Y como no es una persona, no tiene pensamiento, sentimiento y voluntad. Vamos a ver ahí, después vamos a seguir ahondando en este tema. Miqueas 3:8, traducción del Nuevo Mundo. Pero yo, gracias al Espíritu de Jehová, estoy lleno de poder, también de justicia y de fuerza para comunicarle a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No es tan diferente de lo que dice la Reina Valera. Lucas 1:35, traducción del Nuevo Mundo. El ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo y el poder del Altísimo te envolverás con su sombra. Por eso el que va a nacer será llamado Santo Hijo de Dios. No es muy diferente a la Reina Valera. Y aquí vemos que sí, hay un poder en el Espíritu Santo. Ahora, que el Espíritu Santo solo sea poder y no tenga pensamiento, sentimiento, voluntad, como Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿qué nos dice Salmo 104:3? Bueno, vamos a terminar de ahondar en los argumentos de ellos y después vamos a ver qué dice las Escrituras sobre los atributos de Dios en el Espíritu Santo. Salmo 104:30, si envías tu espíritu son creados y tú renuevas la superficie de la tierra. Y Salmo 139:7, ¿a dónde puedo escapar de tu espíritu y de dónde puedo ir a tu rostro? Sí, parece que es solo poder. Solo poder. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu Santo? Conforme a las Escrituras. Y de hecho vamos a leerlo en traducción del Nuevo Mundo. Y yo le rogaré al Padre y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. Ellos dicen otro ayudante en la Reina Valera, en 1960, dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si nos vamos a la traducción griega, mucho más precisa es la Reina Valera, porque consolador es parácletos, intercesor, consolador, abogado. Un consolador tiene sentimientos. Los abogados, por más duros que nosotros pensamos o más insensibles, también tienen sentimientos. Los abogados no los juzguemos, también tienen su corazoncito, que no se les note mucho, pero sí tienen su corazoncito. Juan 14:26. Ellos vuelven a hablar de el ayudante.
el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que os he dicho. Mire, ni siquiera voy a tocar la versión Reina Valera porque con la sola traducción del Nuevo Mundo tienen un problema, porque el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese le enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Cómo va a enseñar y recordar si no tiene pensamientos? Y más cuando es consolador, ¿cómo no va a enseñar con misericordia si no tiene sentimientos? ¿Cuándo la energía, cuándo la fuerza puede enseñar porque no razona? Interesante, ¿verdad? Aquí vamos viendo la diferencia y cómo ellos ni con sus propias escrituras comprenden que Él se les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que os he dicho. Traducción del Nuevo Mundo, Hechos 13:2. Mira, mientras estaban sirviendo a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Jehová y a Saulo a fin de que realicen la misión para los que le he llamado. El Espíritu Santo dice, perdonen, pero el celular que yo tengo aquí en mano no me dice nada. Simplemente transmite lo que otra persona me transmite. Ni siquiera el 5G, ni siquiera la electricidad, ningún recurso que no piensa, habla. Transmiten a un ser que piensa, siente y decide. Efesios 4:30. Además, no estés entristeciendo al Espíritu Santo de Dios con el que han sido sellados para el día en que sean liberados por rescate. ¿Cómo yo voy a entristecer a una fuerza, a un poder que no piensa, siente ni decide? Señores, si ustedes creen que por gritarle a el cable de electricidad o a la electricidad que hay en su casa, la electricidad se pone a llorar, ustedes, bueno, francamente están equivocados. Y yo les pediría que examinaran bajo la luz de Dios que las cosas inanimadas no tienen la capacidad de entristecerse, pensar, razonar o decidir. Aquí hay otros argumentos para responder, perdón, estaba revisando el reloj. Hay otros argumentos para responder que son muy necesarios, pero creo que ya está evidente que el Espíritu Santo no es una fuerza nada más y las mismas escrituras, las de ellos, así lo sostienen, pero no así lo comprenden, no lo están comprendiendo, pues. En Marcos 13:32 se quiere muchas veces dudar de la deidad de Cristo, haciéndolo inferior, porque vamos a leer en las dos versiones, traducción del Nuevo Mundo y Reina Valera 1960. Traducción del Nuevo Mundo. Ahora bien, el día o la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Y en la Reina Valera nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí aparentemente el Hijo es inferior. Su naturaleza humana le permite, o más bien, le lleva a necesitar de Dios y por esa comunión, su naturaleza humana recibe el beneficio de recibir de Dios la voluntad. Sin embargo, aquí no se puede también obviar que en Marcos 13, si nosotros lo leemos así como él mismo dice, ni el Hijo sino el Padre saben cuándo va a ocurrir, no nos debe dejar pasmados que sin embargo con mucho dominio, él profetiza todos los eventos que ocurrirán. Marcos 13 habla de detalles, pone señales, evidencias de cómo será el fin. Eso también lo podemos ver en Mateo 24, que él da señales efectivas de cómo será el fin. Mateo 25 también, donde a través de instrucciones, de parábolas, de palabras proféticas, nos habla del final de los tiempos. Y Apocalipsis nos habla de esa ejecución de Cristo, no del Padre, de Cristo como el león de Judá que realizará todos los planes finales para de una vez por todas pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Pero vuelvo y repito, muchas veces nosotros nos distinguimos cuando el Señor Jesús se manifestaba como hombre y cuando se manifestaba como Dios. Y aquí lo vemos en Juan 4, ¿se acuerdan? Con la rapidez que él pasaba de ser aquel hombre que tenía hambre, que tenía sed, que estaba cansado, junto a la samaritana y cómo, sin embargo, no solo resultó ser profeta, sino el Cristo mismo y que hizo que la samaritana dejara su cántaro y anunciara no al hombre, no al profeta, sino al Cristo. Juan 16, 29 al 33, interesante.
Les dijeron sus discípulos, de aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Ni no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la versión o en la traducción del Nuevo Mundo, sí, dice exactamente lo mismo el versículo 30. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te pregunte. Exacto. Y en el final del 33 dice, yo he vencido al mundo. Con esto se manifiesta que Jesús es Dios porque Él lo sabe todo. ¿Quién es el que sabe todo? ¿Quién tiene la omnisciencia? Solamente Dios. Así que al reconocer ellos, ahora sabemos que lo sabes todo esto, leyéndolo como dice en la traducción del Nuevo Mundo, ellos reconocían que viniste de Dios, que has salido de Dios, que eres Dios. Y al final cuando el Señor le dice, yo he vencido al mundo, ¿quién es el único, el todopoderoso que no puede ser vencido? Porque con ello he vencido al mundo, se manifiesta la omnipotencia de Dios Jesucristo. Apocalipsis 3:14. Traducción del Nuevo Mundo. Escríbele escríbele al ángel de la congregación de la Odisea. Esto es lo que dice el amén, el testigo verdadero, fiel y verdadero del principio de la creación de Dios. Reina Valera. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo verdadero, fiel y verdadero del principio de la creación de Dios. Dice esto. Muchas veces se ha asegurado que el principio es que él fue primero, pero fue el primero de una fila de creaciones. El principio en su original es arge, que significa dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, principado, principio, punta, rudimento. O sea, el principio es porque él es el quien tiene la autoridad. Él tiene la autoridad sobre toda la creación. Por eso es el principio de la creación. Es como el principio de nuestros actos, el principio de nuestros actos, el principio cristiano para el trato de la pareja, de los hijos, el trato de mi finanza, el principio es la raíz, lo que a mí la autoridad que a mí me dice por dónde voy a tomar. Y en Hebreos 12:23 también dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus y los justos hechos perfectos. Lo de los primogénitos, que muchas veces se pone a ver, mira que él fue primogénito, o sea, que él nació antes que alguien. Aquí la palabra original es protótocos, que es primogénito como autoridad. Recuerden que David en un momento fue el primogénito entre sus hermanos, siendo menor que todos los demás. Pero ¿por qué era el primogénito? Porque era quien tenía la autoridad sobre ellos. Recuerden que Jesús llama a alguien para ser el primogénito y ese primogénito saldría quien tendría la autoridad. Por eso no fue el hermano mayor, sino quien por elección, era principal de los demás. O sea, hay que diferenciar el principio de la primogenitura con respecto a la autoridad. Con respecto a la autoridad que da Dios. Por eso es que Jacob pudo haber asumido, por más que fuera treta y fuera un juego sucio lo que hizo Jacob, porque él recibió la autoridad, porque el que era primogénito biológicamente rechazó esa autoridad espiritual. La autoridad que prima es la espiritual, porque el Señor le hubiera dicho, tú no jamás vas a poder ser primogénito, le hubiera podido decir a Jacob, porque tú no naciste primero, pero no es nacer primero, es tener la autoridad que la da el Espíritu, y él la recibió porque él sí la comprendió. Colosenses 1, del 15 al 16. Reina Valera, 1960, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Como dicen los testigos de Jehová, que Jesús no es Jesús, él es la imagen invisible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todo lo demás fue creado. Todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos, autoridades. Todo lo demás ha sido creado mediante él y para él. Si nos vamos a la versión original en griego, todo lo demás no aparece. Todas las cosas. Todo lo demás es a partir de él
todo lo demás fue creado. En Salmo 89, 27 me gusta referir esto. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Le pondré como primogénito es el que está por encima de los reyes de la tierra. No es que fue el primer rey, es el que está por encima de los reyes de la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que también discernir mucho las cosas conforme a cómo realmente están dichas y por eso buscar mucho sustento en las traducciones, perdón, más que en las traducciones en los originales griegos, en los originales hebreos, en los originales arameos. Es importante esto. Y en tal sentido, estoy verificando el reloj, estamos bien. En tal sentido, no se preocupe, ya estamos cerrando. Vemos cuál es el problema cuando, primero que todo, tenemos traducciones que se toman como únicas. Ellos solamente leen la traducción del Nuevo Mundo, no hacen lectura comparativa, de hecho menosprecian todas las demás. Quise averiguar por qué es que a lo mejor los traductores del Nuevo Mundo eran personas que estaban por encima de los demás. No puedo decir si están por encima o por debajo de los demás, porque en sus propios comunicados, en sus propios artículos, los testigos de Jehová dicen que no se puede saber quiénes tradujeron, porque ellos no dan los nombres, porque no le quieren quitar la gloria a Dios. Bueno, podría ser válido, ¿no? Aunque no por eso, entonces todos los libros de la Biblia tendrían que ser anónimos. Sin embargo, los mismos escritores en un momento dado, yo, Juan, vi, no, yo anónimo vi, y no voy a decir porque cómo le quitar la gloria a Dios. Ese argumento parecería fiable, pero no lo es así porque en más de una ocasión los mismos que vieron, hicieron, daban crédito a lo que veían y lo manifestaban. Isaías también lo manifestó, que él vio estas cosas, que él vio, tembló, que se vio muerto, pero él no negó su autoría. Así que negar la autoría o la traducción no es fiable. Así que no puedo decir si es que ellos tienen más calidad o no, los traductores del Nuevo Mundo, porque la misma asociación, la misma iglesia de los testigos de Jehová, no quieren así decir quiénes son. Pero bueno, aquí eso ya serían argumentos anexos y de repente un poco discutibles. Pero sí hemos querido a través de esto ver cómo, comparando las escrituras, hay una serie de dudas, divergencias que ellos si no resuelven, no pueden conocer la verdad. Y también muy importante que nosotros conozcamos esto, porque cuando vemos que Dios mismo vendrá como Salvador, vemos que Jesús evidentemente es Dios, tal como fue profetizado en Isaías, como fue anunciado que en Zacarías, que él mismo sería el que sería vendido por 30 monedas. O sea, cómo la profecía nos habla de Cristo como el yo soy, usando los mismos términos que Jesús profetizó, porque la profecía en Éxodo, cuando fue profetizado y luego confirmado en los evangelios, yo soy. Examinemos esto y sobre todo con mucha misericordia. Demos gracias a Dios porque Él nos ha mostrado que efectivamente Jesús es Dios, que el Espíritu Santo sí tiene sentimientos, no es una fuerza insensible. Tiene poder, no es que es una fuerza, tiene poder porque también es omnipotente, pero que es omnisciente. Es omnisciente y también ama como Dios mismo ama y por eso se entristece cuando nosotros lo entristecemos y que a él le entristecen las cosas que entristecen a Dios, siendo igual a Dios. Yo con esto les pido por favor que hagamos algo muy especial. Vamos a orar. Vamos a orar por ellos. Ya con esto damos por concluida la enseñanza de hoy, dándole gracias al Señor por lo que nos ha mostrado. Y vamos a orar primero. Vamos a orar dándole gracias a Dios, por supuesto. Siempre empezar por darle gracias. Pero también vamos a orar por aquellos que están buscando la verdad, pero todavía no la han encontrado. Vamos a orar de inmediato. Señor, muchas gracias por esta enseñanza de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado con las mismas escrituras quién eres tú, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es o no qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. Cómo a través de las profecías que hablaban de que tú vendrías, Señor, estamos hablando de que tú viniste por medio de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Señor, gracias porque nos has mostrado que tenemos un consolador y no un espíritu solamente que con poder hace cosas. Gracias, Señor, porque
Tú nos has mostrado que la salvación está en reconocer a Jesucristo como Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos todas estas cosas. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos has dado testimonio que somos hijos de Dios, pero también con eso de quién es el Padre, quién es Jesús. Señor, te pedimos por aquellos hermanos que están buscando la verdad, o que todavía no son hermanos espiritualmente, pero que por fe vamos a llamarle hermanos, porque todavía no son hijos de Dios, porque son hijos aquellos que reconocieron al Señor como el Señor, a los que creyeron en su nombre como el amo, como el curios, no como el doulos, no como el servidor, no como el esclavo. Aquellos que creen que Jesús es el Señor, lo reconocen y son ellos hijos de Dios. Yo te pido por los testigos, vamos a pedir por ellos humildemente, no con jactancia, no con contienda. Señor, haz los hermanos nuestros. Señor, saca de ahí un remanente. Saca un remanente. Y te lo pedimos hoy. Y por favor, muéstranos que tú nos escuchaste y que como pedimos algo conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tú cumples las peticiones que te hayamos hecho. Saca un remanente muy importante de los testigos de Jehová, aquellos que están buscando auténticamente a Dios, los que quieren auténticamente la salvación. Perdónale sus pecados, Señor. Y gracias por este tema que nos ayuda a pensar en ellos. Y gracias porque nos das herramientas para poder amorosamente, pero con justicia también, defender la verdad. Porque la verdad tú nos has puesto aquí como pregoneros de justicia para anunciarla y para defenderla. En nombre de Jesús yo bendigo a esta familia que está escuchando hoy este tema. Amén.